Y en marzo del 73 estaba estudiando de vuelta a la facultad y en abril del 73 estaba jugando al rugby de vuelta. Ya todos conocemos la historia del avión uruguayo que chocó en los Andes en el 72, que tuvo 16 sobrevivientes que estuvieron ahí 2 meses y medio en la montaña. Hoy tenemos el lujo de estar acá con uno de esos 16, que es Roy Harley. Bienvenido, Roy. Hola. Y entre muchas otras cosas en la montaña, con Valen vimos que una que hiciste que nos llamó mucho la atención, y tenemos muchas ganas de preguntarte, es al día siguiente del accidente, ¿arreglaste una radio? ¿Querés contar Al la día historia? siguiente, sí, yo tenía 20 años, yo había entrado en Facultad de Ingeniería en abril del 72. Yo en abril del 72 había empezado a estudiar mi carrera, que después me recibí, de ingeniero industrial mecánico. Y en Uruguay las carreras de ingeniería se dividen en dos partes. Uno es el ciclo básico, que son 3 años, que son todos iguales y después te especializas. Puede ser ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, calculista, una cantidad. Pero y esos primeros 3 años son simplemente y nada más que matemáticas y física y álgebra y todo cuentas y números, o sea, de ingeniería hace poco. Y yo estudiaba con un chico, Horacio Armida, pobre, se murió, que, que era un fanático de la música, era un enfermo de la música, estaba todo el día escuchando. Estudiábamos en un sótano, en una casa muy vieja, no sé si conocen Montevideo, en la calle Maldonado, unas casas viejas que hay con sótanos abajo. Y ahí estudiábamos nosotros y él tenía unos equipos de música espectaculares, una marca que creo que ustedes no la deben conocer, pero para la gente con más años, un poco más de años, Akai se llamaba, es una marca japonesa que en aquella época era lo mejor del mundo. Un equipo de esos costaba una fortuna, no recuerdo a pesos de hoy cuánto sería, y él tenía una Akai que eran a cintas, eran un grabador a cintas, y él grababa de las radios y grababa, y a veces compraba cintas grabadas con un sonido espectacular y demás. Y siempre estaba con un soldador soldando cables. Y entonces un día me explicaba, ves, si yo pongo esto acá, no sé qué. Y un día trajo una radio, un día llegué y estaba desarmando una radio chiquita, muy parecida a la que yo encontré en la montaña. ¿Qué haces, Horacio? No sé qué. No, no, mira esta radio, estas radios son radios a transitores, son buenísimas. Y tienen poco alcance, me dice. Ahora, si tú las abrís acá atrás, tienen una cosa que se llama la ferrita. Entonces, si ahí enrollas un cable de cobre y en la otra extremo del cable de cobre agarrás con unos hierros, haces una especie de antena, vas a aumentar la ganancia muchísimo. Entonces él hizo eso y la conectó y entonces me decía, mira, ahora vamos a escuchar y empezó a sintonizar y captaba en el medio del Uruguay acá. El Uruguay es un país muy chico, pero captaba radios del interior del país. Wow. Y me decía, mira qué increíble, está a 300 kilómetros y estamos escuchando con esta radio chiquita, 300 kilómetros. Y bueno, y tal, bueno, vamos a estudiar, la verdad, si nos pudimos estudiar. Y después de eso vino el viaje nuestro, que yo me fui, yo tenía unos exámenes para dar y me fui pensando que podía tomarme 4 días libres y después seguir estudiando para los exámenes. No fueron 4 días, fueron 72 días. Y pasó lo que pasó, pasó la historia que tú contaste, el accidente nuestro. Era mi primer viaje en avión, era la primera vez que yo me subía a un avión. Había volado en pequeñas avionetas, pero nunca había volado en un avión grande, un avión de pasajeros. Y bueno, después de haber vivido el shock inicial del accidente, de caerte en la nieve, de pensar que no entender qué te pasaba, porque es una cosa que se caiga un avión en el medio de la cordillera, no estaba en mi cabeza, yo no tenía, nunca había visto una persona muerta, y salí del avión y me encontré con personas deshechas, gente que le faltaban brazos, que todavía estaban vivos, mucha sangre, y fue muy duro y eso, rápidamente vino se hizo la noche, porque cuando estás con ese nivel de estrés, el tiempo pasa más rápido de lo normal. Tuvimos que meternos todos en el avión entre los muertos, entre los heridos, todos, entre los hierros retorcidos,
para tratar de abrigarnos del frío de una tormenta terrible que había nieve, de nieve y de viento. Esa noche fue el infierno. Yo siempre digo que si el infierno existe, yo viví el infierno esa noche en la cordillera de los Andes. Y a la mañana siguiente, por suerte, amaneció el cielo azul. Mucho viento, frío, pero un cielo azul con sol que te calentaba un poquito. Y salimos todos afuera como animales, buscando entre las ropas, entre las valijas, buscando algo de comer, buscando abrigo. Todos íbamos ahí, pasó un avión en un momento, sentimos un avión que se asomó por la montaña, el libro sí se fue, gritamos, hicimos señas, alguien dijo, el avión se movió, yo creo que fue por un golpe de aire, pozos de aire, alguien gritó, eso es una señal que, que nos vio, estamos salvados, nos van a venir a buscar. Nosotros pensamos que en cualquier momento nos venían a buscar. Y ahí seguimos buscando ropa y abrigo y comida y demás. Y es cuando yo encuentro esa pequeña radiotransitores con un estuche de cuero muy similar a la que mi amigo me había enseñado cómo hacer el pequeño truco ese para aumentar la ganancia. Y eso fue lo que yo hice. Tenía tiempo, conseguí, había una navajita suiza, habíamos encontrado, saqué los tornillos de atrás, saqué la tapa, vi la ferrita como me había hecho mi amigo, me fui al avión y que el avión se había partido, entonces había unos cables que golpeaban con el viento, me fui, traté de buscar el cable más largo que encontré, lo corté, lo pelé, lo enrosqué, hice toda esa operación conseguí dos hierros de aluminio, dos barras de aluminio del avión y até con una camisa, hice una especie de antena y en el otro extremo puse el cable y le pedí a mi amigo Gustavo Coco Nicolich que se me aguantara la antena bien alto y que se fuera moviendo despacito, yo le iba diciendo, y empecé a escuchar y escuchaba, se escuchaban ruidos, mucha interferencia, pero sí se escuchaba voces perdidas y eso, ese día lo dejamos, no, no seguimos escuchando y le iba aprendiendo todos los días. Y empezamos a aprender que cuanto más temprano en la mañana aprendíamos la radio, había menos interferencia. Entonces el primer día salía a las 7 de la mañana, después salía a las 6:30, después a las 6. Y así íbamos escuchando mejor, más nítido el sonido. Escuchábamos radios chilenas, muchas radios chilenas escuchábamos, todas hablaban del avión de los uruguayos caído en la cordillera. Era increíble estar perdido solo en el medio de la montaña y escuchar que hablaban de nosotros. Hablaban de que un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya estaba viniendo con familiares para ayudar en la búsqueda, que se habían sumado muchos aviones particulares a la búsqueda, que todo el mundo estaba buscando. Casi todas las radios hablaban y lo único que hablaban era del avión uruguayo de los jugadores de rugby del Old Christian que se habían perdido en la cordillera. Y, y así escuchábamos todas las mañanas y eso hasta que llegó el día 10 el 23 a los 10 días del accidente, el 23 de octubre del año 72, y salimos con Coco. Había mucha tormenta de nieve, una nieve finita que se te cuela por todos los agujeros, es muy fría, es terrible. Y salimos, parte del grupo de los chicos se quedó adentro porque estaba muy frío y prendimos la radio ese día y captamos una emisora de radio del Uruguay que Mm. se llama Radio El Espectador y que todavía existe. Tú puedes venir acá al Uruguay y sintonizar Radio El Espectador. Wow. Y, y dijo, el mensaje del locutor fue impresionante. Y dijo, hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera de los Andes. Este, fue para nosotros, nos tiramos al piso, lloramos, gritamos, pataleamos, no podíamos creer, no podíamos creer que no nos buscaran más, no podíamos creer. Y, y en un momento yo agarré la radio de vuelta y el locutor seguía hablando y dice, y se estima que para fines de enero del año que viene o primeros días de febrero se podrán ir a buscar los restos. Nosotros éramos los restos, Wow. estábamos muertos, se acabó la búsqueda, se acabó todo. Fue terrible, fue terrible. Me imagino.
Y para poner en perspectiva, supongo que la distancia que estaban captando ahora era muchísimo más que los 300 kilómetros que ya te habían No, sorprendido antes, ¿no? deben ser de la cordillera, deben ser 1200 kilómetros, mil y Claro, pico kilómetros. qué locura. Porque Mendoza creo que está a 1000 kilómetros en Montevideo. Claro. Eh, Ponele. cuando, después de todo lo de la montaña, ¿tenés algún recuerdo de estar contándole a este Horacio lo que hiciste con la radio que te había enseñado él? Sí, claro, 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 cuando me rescataron y me pude encontrar, él ya se había ido, él después terminó su vida en Colombia, él se fue a estudiar a Colombia, porque acá en Uruguay estaban toda la parte de la época de los Tupamaros y todo eso, había muchos líos en la universidad y había muchos paros y muchas huelgas y muchas cosas, entonces él se fue, pero hablé muchas veces con él y siempre le contaba que había sido parte de la historia. Él- Muy Muy bueno. bueno, sí. Eh, es muy linda historia, ¿no? Está muy lindo. Ujú. Después seguiste estudiando ingeniería, ¿no? ¿Y qué Claro, ingeniería? O sea, fue yo inmediatamente. cuando salgo de la cordillera, yo salí muy débil. Yo pesaba 37 kilos. Cuando salí, pues fíjate, yo mido 1,80 m, pesaba Es muy treinta y poco. siete kilos. Tenía una enfermedad que se llama caquexia, que es cuando ya el cuerpo no puede digerir alimentos, ya no tiene ni jugos gástricos. Entonces yo todo lo que comía, como entraba, salía, tenía grandes diarreas, este, no tenía potasio en la sangre, el potasio es el alimento de los músculos, o sea, el corazón se me había enloquecido, tenía gangrena en los pies, estaba muy mal. Yo me tuve que quedar 12 días en en Chile en tratamiento intensivo en la clínica Santa María. Es una clínica que todavía existe, es una clínica muy moderna. Me quedé 12 días en tratamiento intensivo hasta que al final me permitieron volar a Uruguay. Y ahí me trataba un médico, un gastroenterólogo uruguayo, un reconocido, un caballero, que me trataba muy bien. Y en enero del 73 yo engordaba 1 kilo por día. Todos los días engordaba 1 kilo. Y en marzo del 73 había empezado de vuelta a facultad. Wow, Estaba estudiando de vuelta a facultad y en abril del 73 estaba jugando al rugby de vuelta. Mira, Eso tremendo. te lo cuento para ver, claro, éramos jóvenes, yo tenía 20 años, 20 años, yo era un niño y yo estoy convencido que la juventud fue la que nos salvó. Así que bueno, esa es un poco la historia. Yo empecé de vuelta a facultad y después, justo en el año 73 empecé, me había perdido ese año que había estudiado, porque pude dar los exámenes y eso, y en julio en Uruguay pusieron una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue un caso famoso, se murió un chico, por lo cual ahí suspendieron las clases y tuvimos un año sin clases, o sea que yo tuve el tema de la cordillera, después tuve el año de la bomba, o sea, me perdí 2 años de mi carrera y bueno. Me costó, a mí la carrera me costó mucho, pero bueno, me recibí ingeniero industrial mecánico soy. Muy bueno. ¿Y sentís que la experiencia vivida en los Andes te ayudó a ser mejor ingeniero? Sí, ¿sabés qué? No sé si mejor ingeniero, porque es la técnica, pero sí a solucionar problemas de interrelación de grupos. Tú cuando sos un ingeniero, normalmente los ingenieros, yo aprendí en la vida que tú al principio cuando sos joven trabajás como ingeniero. Yo estaba en la planta, estaba mirando las máquinas, arreglando, me ensuciaba las manos, me gustaba mucho meter mano. Y a medida que vas creciendo en el organigrama, te vas despegando y trabajas más hablando con gente. Mi Mm, trabajo terminó siendo más de contestar informes y hablar con gente, solucionar problemas. Y entonces el hablar con gente, yo empecé a ver que había ciertos problemas en las empresas, en los grupos humanos, porque nosotros en la cordillera éramos una empresa, éramos un grupo humano, una empresa buscando un objetivo, que era salir de ese infierno yo empecé a aprender que había unos problemas que se daban iguales y entonces intercambiaba esas ideas con mis amigos y además el hecho de ser un sobreviviente
la gente te escucha de otra forma. Mira. La gente que hablaba conmigo, yo me daba cuenta que solo por el hecho de saber quién era yo, de lo que había vivido, lo que yo decía se escuchaba de otra forma, que de repente otros mejores que yo, con más capacidad o todo lo que sea, no lo lograban. ¿Por qué? Porque yo venía con una espalda, con un background de ser sobreviviente de los Andes. Claro. ¿Te acordás de la primera vez que tocaste una pelota de rugby después de la montaña? Sí, claro, claro. Fue un partido acá en el colegio. Nosotros antes no teníamos el club todavía, el club no lo habíamos. El club empezó, no teníamos cancha y eso, jugábamos en el colegio. El colegio nuestro es una congregación de hermanos irlandeses, los Christian Brothers, que es la misma que hay en Argentina, que es el Cardinal Newman. El Cardinal Newman, el colegio Cardinal Newman, pertenece a la congregación de los hermanos cristianos, que es una congregación irlandesa. Mira, En Uruguay, la misma organización se había instalado acá y el colegio se llamaba Stella Maris. Y bueno, y nosotros cuando salimos del colegio empezamos a jugar en otra liga, ya no como alumnos, sino exalumnos. Y ahí fue donde creamos el club de rugby nuestro, el All Christians. Y fue por allá por abril, fue con un cuadro que se llamaba La Cachila, que había acá en Uruguay, que desapareció ahora. Y fue, fue muy lindo volver con nuestros amigos. Que además el cuadro nuestro había quedado diezmado totalmente, porque se habían muerto todo el cuadro que viajaba a Chile, de todo el cuadro, que éramos 22, ponele con suplentes y demás, sobrevivimos 5 jugadores: Qué locura. Parrado, Canesa, Vicintín, Servino y yo. Claro. Solamente. El resto no eran jugadores. El resto acompañaban para llenar el avión, que teníamos que solventar el costo. Mucha gente tiene pegado en su casa pósters de películas, posiblemente películas que Mm, les gustaron. Estoy viendo que vos tenés uno ahí atrás tuyo, pero de una tengo, película en la que vos sos un personaje. tengo. Esa igual no llego a ver si es La Sociedad de la Nieve. No, esta es Alive. Es Ah, la primera que se hizo basada en el libro de Pierce Paul Reed. Cuando nosotros salimos se hizo un libro y en el año 93 lanzaron esta película que se llama Viven sí. o Alive. Y en películas como esa o como La Sociedad de la Nieve, ¿ustedes tuvieron algún rol activo? Sí, en esta tuvimos menos, porque cuando nosotros salimos, cuando nos rescataron, llegamos bastante aturdidos al mundo mm, y, y la prensa del mundo entero se vino a Uruguay. Era increíble, o sea, cómo nos acosaban, presionaban y demás. A mí, mi familia en particular me protegió mucho de no caer en las garras de la prensa internacional, que tenía una avidez por saber cómo habíamos vivido, qué nos había pasado y de qué forma habíamos hecho para sobrevivir, que eso es lo que más le interesaba. O sea, lo que más le interesaba a la prensa era la comida, que le diéramos detalles de la comida. Que yo siempre digo, eso no es lo más importante, eso fue un medio para vivir. Lo más importante fue darte un abrazo con un amigo, a veces cuando se te moría al lado de un amigo, todo ese tipo de cosas, pero bueno. Entonces, la presión de la prensa fue impresionante, impresionante, cómo nos buscó y nos empezó a preguntar y demás. Y entonces nuestros padres decidieron que lo mejor había que largar había salido en México un mexicano, Clay Blair Jr., había escrito un libro terrible, terrible, el libro era terrible, que habíamos corrido a los pilotos por la nieve con un revólver para matarlo, para comerlo y estas cosas. Y decía cosas, todo mentiras. Y ahí fue que nuestros padres dijeron: Hay que sacar rápido una versión oficial de la historia, Mm, mm, una versión contada por ustedes", por lo cual se llamó a pedido, llamó un llamado a interesados, a escritores y a editoriales, a presentarse
para hacer una película, o hacer un libro, y se presentaron muchos escritores, y entre ellos una editorial Lippincott, americana de Nueva York, muy grande, de las mejores, con un escritor inglés que mandó todo el currículum donde decía que era un devoto católico y demás. Yo creo que por ahí nos engatusó un poco, no nosotros, a nuestros padres, que eran los que en ese momento manejaban todo, porque no resultó ser tan buen tipo, por lo menos esa es mi impresión. Mm. Y, y él se vino, él viajó y estuvo viviendo en Uruguay 6 meses, 7 meses, y escribió este libro. El libro que se llama Life, es el libro, es la historia oficial, vendría a ser. Y, y bueno, ese libro se publicó en el mundo y creo que fue uno de los libros más vendidos del mundo, fue impresionante. Ellos se llevaron a 2 de los sobrevivientes a Parda Canesa por todo el mundo para promocionarlo. Y, y bueno, y esas cosas de los contratos internacionales y demás, cuando un día nos enteramos que iban a hacer una película, Disney iba a hacer una película basada en el libro Alive. Cuando preguntamos, bueno, vamos a tener que firmar contratos y ver las condiciones, nos dijeron, no, no, eso ya está todo vendido. Ustedes cuando firmaron los derechos del libro, firmaron todos los derechos del libro. Mm. Ah, claro. Así que nos cocinaron y hicieron esa película live. Y un día vino el productor de esa película, que se llamaba Frank Marshall, que ahí abajo no lo llegas a ver, pero dice Frank Marshall era el productor. Vino a Uruguay acá a una comida, y armó una comida a ver, nos invitó a los uruguayos. Y yo en un momento le pregunté, che, Frank, no se lo dije así, pero bueno, che, Frank, ¿cuándo va a venir el guionista a conocernos para hacer el guión de la película? Y él me golpeó el hombro y me dice, no, Roy, quédate tranquilo, nosotros sabemos hacer películas. Uf. Mm. sea, nunca vino el guionista, no nos Mira. conoció ni la cara. Este detalle yo te lo cuento para ver en contraposición la película La Sociedad de las Nieves, hecha por el director español J.P. Bayona. Bayona estuvo 4 años viviendo en Uruguay. Wow. Mira. Tuvo 4 años viviendo, la lanzaron en el 24, no, 23, el 23, pero él tuvo vino primero en el 17, después se fue, él estaba haciendo Lo Imposible, aquella la historia de la ola, el tsunami, aquel, ¿te Mm, acordás? Que sobrevivió una familia inglesa, el tsunami en Tailandia, una ola Mm. gigante que se dio. Bueno, él estaba haciendo esa, vino acá, nos conoció, se fue, y después vino en el 19 y estuvo 4 años viviendo en Uruguay preguntándonos a nosotros, conociendo el Uruguay, conociendo a los familiares de los muertos, conociendo a todos, hablando, 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 Increíble. pidiendo información, ¿entendés? Y esa es la diferencia, y te das cuenta en la película La Ciudad de la Nieve, es la esencia nuestra del Uruguay, de lo que vivimos. muy bueno. Muy bueno. Después, otra cosa que vimos por ahí es que es cierto que hasta ahora hay un solo uruguayo en toda la historia que cargó la antorcha olímpica y sos vos. Seguro. ¿Cómo fue eso? Eh, eso fue, eso fue en el 2012. Yo trabajaba en Alba Pinturas, la empresa de ustedes en Argentina, Alba, Pinturas Ujú, Alba. sí. Y me habían invitado, si bien yo estaba en la parte técnica, la gente de marketing y el área comercial hacía su reunión anual para ver resultados, nuevos lanzamientos, con toda la fuerza de ventas y la fuerza de marketing. Y ese año me dijeron, Roy, queremos que estés con nosotros, porque si bien yo era gerente de operaciones de Alba, si bien tú estás en otro tema, es interesante que veas los problemas que tiene el área comercial, y cómo tú desde el área técnica podrías ayudar y demás. Allí estuve 3 días en el Sofitel Cardales, escuchando los problemas y demás. Y cuando termina el día, termina el congreso, se termina la reunión, dice, bueno, ahora trajimos una persona, un inspirador para que les dé una charla y demás. Y apareció Quique Wolf, el periodista deportivo. Ujú. Y nos dio una charla muy buena, contando un poco su vida. A mí me gustó mucho la charla.
donde hablaba de los sueños, que en la vida hay que tener sueños grandes, que si tú los sueños grandes los soñás con fuerza, se te cumplen, y hablaba que él soñaba de jugador de fútbol y pa, y que terminó, creo, jugaba en el Barcelona, el Barça jugaba, ¿no? O en el, bueno, no, no No recuerdo lo sé. cuál cuadro de España jugaba el amigo Keke Wolf. Y cuando termina la charla dice, no, y además otro detalle, y pone una foto en Londres 2012, él llevando la antorcha olímpica. Y otra vez más, yo en Londres 2012, en las Olimpiadas de Londres, llevé la antorcha olímpica. Cuando dijo eso, yo me di cuenta que ese era mi sueño, te juro que me di cuenta que toda la vida había soñado con eso de llevar la antorcha, y me vino, y lo esperé que saliera, pues se sacaron fotos todos los argentinos ahí del equipo, se sacaban fotos con él y demás. Y cuando salió lo agarré y me presenté, le dije quién era y le dije, contame, Quique, cómo hiciste para llevar la antorcha olímpica. Y, y bueno, y medio rato me dijo, yo me postulé. Entonces, eso era por julio del 2012. Y yo llegué a mi casa ese día, volé a casa, llegué a casa y cuando llego a cenar con toda la familia, yo tengo 3 hijos y mi señora, le digo, ¿saben? Le voy a dar una noticia, en Río 2016 voy a llevar la antorcha, ya lo había decidido, ya me lo había decidido, Río 2016, toda mi gente es loco, Roy, ¿qué tomaste? Yo a veces me tomaba un whiskycito para volar, para ser más tranquilo, me dice, ¿te tomaste alguna? Y ahí, y ahí es el cuento y eso que yo lo hago en las charlas. Que si yo lo peleé del 2012 al 2016, no sabes lo que peleé. Me peleé con todo el Uruguay, porque además la gente, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo no me quería dar el dato, no me quería recibir siquiera, porque tenía celos de que le sacara el puesto, que sé, los políticos uruguayos. Hablé con todo el mundo, golpeé todas las puertas. Yo lo único que pretendía era que me dieran una dirección de email del Comité Olímpico Internacional a donde yo mandar, presentarme y decir quién era y qué había hecho. Yo estaba seguro que si yo hacía eso y no lo lograba y no lo lograba y no lo lograba. Bueno, al final pude mandar el mail y después no me contestaban y después me dijeron que no había presupuesto y que no iba a haber invitados especiales para que llevaran la antorcha. Hasta que el 29 de mayo me sonó el teléfono en mi casa para decirme que me habían aceptado y Genial. que ya me fui con toda la familia, nos fuimos a Brasil, fue una cosa espectacular, Qué y Increíble. divertido. con amigos y familia y demás. Y todavía la tengo la antorcha acá. Ah, Este, bien. ujú, Y una última pregunta que nos daba mucha intriga, sí. mirando todos los videos que estuvimos viendo tuyos. ¿Cómo es Ah, que pasaron más de 50 años de la tragedia de ah. los Andes y seguís contando la historia con tanto entusiasmo y hay tantos videos tuyos que siguen saliendo o te mandamos un mail y decís sí quiero volver a contar la historia? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que haber sido parte de esa historia es algo que a mí me enorgullece enormemente. Es una historia impresionante, es una historia única en el mundo, una historia que no se va a dar nunca más en la vida, porque ahora con los cajas negras y con toda la tecnología que hay, no sé, imposible que suceda que un avión se caiga, que queden sobrevivientes y que pasen 72 días perdidos, ¿entendés? Hoy en día. Bueno, entonces, nosotros vivimos una historia, te hago un cuento, hace como 5 o 7 años, yo estaba un sábado de invierno con mi hijo menor, que es revista y demás, mirando televisión y de repente estamos viendo National Geographic y dicen las 10 historias de supervivencia más grandes de los últimos 100 años. Y cuando dijo eso, yo le digo a mi hijo, acá, ya estamos seguros. Y empezaron de atrás para adelante, viste que National Geographic empieza por la última, Sí. entonces la número 10 un flaco que se había caído en una laguna, la número 9 la número 8 la número 7 6 5 4 y cuando dijeron la 4 y no lo nombraron, yo dije, qué increíble, yo hubiera pensado que tenía que estar. Para National Geographic, nuestra historia es la número 1. Mira, La número Increíble. 1 en los últimos 100 años, la historia de su vida. Y ahí explicaron por qué y cómo fue elegida,
porque, por el lugar donde nos caímos, por la cantidad de gente que se murió en el accidente, por la cantidad de días que pasamos, por la cantidad de gente que sobrevivió, por la forma, lo que tuvimos que hacer para sobrevivir en esas condiciones y demás. Todo por todo eso fue elegida y es para National Geographic la historia más impresionante de los últimos 100 años. Entonces, este, es una historia que es inspiradora. Yo siempre digo, yo después que me retiré de la empresa donde trabajaba como ingeniero, que tenía más tiempo, me dediqué porque la historia mía es una historia que inspira a la gente, es una historia que yo, algunos de mis compañeros hablan de que no, que trabajo en equipo, que liderazgo, y yo digo que es para enseñar trabajo en equipo, liderazgo y demás, se estudia. Yo no estudié eso, pero sí inspira. Por eso yo en mis charlas, yo doy charlas a las empresas que las disfruto mucho, que me gusta mucho, me gusta ir a los colegios, hablar con los chicos jóvenes y tratar de decirles el mensaje. Para mí el mensaje es sí se puede. El mensaje que resume nuestra historia es sí se puede. O sea, a nosotros nos habían dado por muertos, nos habían olvidado de nosotros y todo eso, pero tendés a decirle, loco, si le metes con fuerza y le metes con ganas, se puede salir. Mm. Ese es el resumen de la historia nuestra. Muy bueno. Gracias totales, Roy. Lujo Eh, total tenerte acá en un Desayuno gustazo. Podcast.